Primero que nada, definición de cirugía y tipos de cirugía que existen. ¿Cómo podríamos definir una cirugía, doctor William? Bueno, yo creo que la manera más simplista es una intervención a la arquitectura del organismo, ¿sí? Nosotros como seres humanos, pues no estamos diseñados para ser operados, pero la cirugía surge de una necesidad y esa necesidad puede ser desde el punto de vista salud, por una enfermedad específica, o también puede ser por trauma, por embellecimiento, etcétera. Pero la cirugía en sí es una agresión a la integridad del organismo y existen pues tantos tipos de cirugía como órganos tenemos, porque pues todo nuestro cuerpo puede ser intervenido quirúrgicamente. Claro. Cuando dices agresión, para quienes pueden connotarlo con algo negativo, sí es una agresión, pero muchas veces imprescindible, por no decir la mayoría. Claro que sí, porque pues es que no toda, o sea, es una agresión que busca traer un beneficio, Claro. ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sopesar riesgo-beneficio y pues la cirugía, cuando decidimos por una intervención quirúrgica, lógicamente estamos buscando un beneficio para nuestros pacientes, no estamos buscando un maleficio. Por lo tanto, la agresión se debe entender como un mal necesario. Por supuesto. Un mal necesario, y pregúntale a un paciente que está padeciendo, qué sé yo, de un dolor terrible de muelas, que la extracción, que no sé si se considere una pequeña cirugía, hombre, lo agradecerá eternamente. Entonces dirá, este mal necesario, pero también muy bien, porque se fue el dolor y se fue con él aquello que lo provocaba. Perfecto. Esto Correcto. que estamos Es así. viendo, no, adelante, perdóname, te iba a decir que esto que estamos viendo es cómo se puede clasificar, según comprendo, el tipo de cirugía que se hace. Bueno, eso es solamente un abrebocas, porque desde la cabeza hasta como dice eh, mis, mis estudiantes, y decía yo también cuando chiquito, hasta el dedo gordo del pie, todo eso puede ser intervenido. Entonces, tienes cirugía ortopédica, odontológica, neurocirugía, el tórax, abdomen. Bueno, lo que pienses, allí hay una cirugía. Entonces, esto es simplemente como un abrebocas para saber que cualquier parte de nuestro organismo puede ser intervenido quirúrgicamente. Perfecto, una uña, como dices tú. Doctor, una pregunta que parece muy elemental, pero que si partimos de esta premisa vamos a poder comprender el resto de la presentación. ¿Debe prepararse, aunque es evidente, debe prepararse un organismo para recibir, y aquí acoto, cualquier tipo de cirugía? Claro que sí. Justamente por eso cuando vamos a intervenir, pues lógicamente al paciente se le piden una serie de exámenes para tener una idea puntual del estado de salud. Los exámenes que nos llegan nos van a dar una idea, porque, y digo puntual porque nosotros como seres vivos estamos cambiando constantemente. Entonces esos exámenes que nos entregaron ahora, dentro de tal vez una hora, ya no sean lo mismo, pero nos dan una radiografía del estado de salud. Y a partir de allí también comenzamos otra preparación. Y dependiendo del tipo de cirugía que se vaya a realizar, pues va a haber una preparación. Si es una cirugía intestinal, lógicamente va a haber un lavado intestinal, ¿sí? Si es una cirugía cardíaca, pues va a haber una preparación específica. Claro, Pero de una manera general, hay que hacer una preparación y es que el paciente llegue a la cirugía en sus mejores condiciones. Porque eh, el solo hecho, el solo hecho de inducir la anestesia, o sea, uf, de aplicar la anestesia al paciente, ya le cambia completamente lo que se llamarían sus estados basales, o sea, sus estados normales. claro. Eso ya lo altera. Si el paciente viene desequilibrado, pues lógicamente vamos a tener complicaciones en el postoperatorio. Pero si la preparación se ha hecho de una manera adecuada, no es que desaparezcan las posibles complicaciones, sino que se van a minimizar. Y esto nos va a permitir tener, lógicamente, un postoperatorio en mejores condiciones clínicas. Claro.
Yo pienso incluso en cosas tan elementales como el ayuno, cuando se va a ser intervenido, y otro tipo de tratamientos que tenemos que, para poder ordenar al cuerpo y también para facilitar al cirujano, me imagino, la intervención. Y que Bueno, ambas con partes. relación al ayuno, te digo que esa es una medida preventiva. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el estómago está lleno o tiene contenido, no necesita estar completamente lleno, pero tiene contenido y este paciente va a ser sometido a una cirugía en la cual su estado sensorial se va a ver disminuido. En caso de un vómito, pues ese vómito lo puede aspirar y Claro. yéndose para la vía respiratoria nos va a causar un gran problema. Entonces, el ayuno, claro que sí, es importante. Pero cuando hablábamos de la preparación tiene un rango extremadamente amplio. Claro. Nosotros simplemente nos enfocamos en lo más común, pero lógicamente el rango es muy amplio y a veces, pues, si fuéramos a ser supremamente minuciosos, sería difícil de lograr esa preparación al 100%. Simple y sencillamente lo más llano que se pueda, digamos, para, como dices tú, para minimizar riesgos. A ver, doctor, aquí te voy a preguntar directamente, ¿qué es el estrés oxidativo en tus propias palabras y cómo participa dentro de una intervención quirúrgica? Ok. Bueno, mira, el estrés oxidativo es un resultado de nuestro propio funcionamiento. O sea, los seres vivos necesitamos de 4 elementos básicos para sobrevivir: oxígeno, agua, alimento y glutatión. Esto del glutatión lo vamos a dejar para más adelante, pero hablemos entonces del oxígeno. Necesitamos oxígeno para vivir. Cuando respiramos, nuestras células captan este oxígeno, lo llevan a unas organelitas. Ustedes me van a disculpar si de vez en cuando meto unos nombres feitos por ahí. Hay dentro de nuestras células, hay unas cositas que se llaman mitocondrias, que son unas organelas encargadas de producir energía. Pues bien, esta combustión del oxígeno va a hacer con que haya un residuo. Y hago un pequeño paréntesis. Así como cuando nos alimentamos, va a haber un residuo que lo vamos a ver en el baño, sólido o líquido. Bueno, con el oxígeno también va a haber un residuo cuando se da la combustión de ese oxígeno dentro de nuestras células. Y esa combustión lleva a la formación de unos desechos que se llaman radicales libres, que son importantes en nuestra salud. Pero cuando hay un desequilibrio entre la producción de radicales libres y su eliminación, ahí ya entramos en problemas. ¿Por qué? Porque entramos en el estrés oxidativo. Y para que ustedes lo visualicen, ¿qué es la oxidación orgánica? Yo los invito a que abran un aguacate o un banano, lo corten y lo dejen expuesto al aire ambiente. Van a ver que dentro de unas pocas horas se nos va a volver negro. ¿Por qué? Porque entra en un proceso de oxidación. Pues algo muy similar ocurre dentro de nuestro organismo. Se nos va, digamos, entre comillas, se nos va oxidando cada una de las trillones de células que tenemos y dependiendo de qué célula o qué grupo de células se oxide más, pues ahí vamos a tener una patología diferente. Claro. Si se nos oxida las células pancreáticas, podemos llegar a tener una diabetes, las articulaciones, una artritis y así por delante. Perfectamente. Y además me gusta la analogía del plátano, del aguacate, de la manzana, que puede cambiar de coloración, porque así lo entendemos más los que no estamos en el mundo de la medicina. Muchas gracias, doctor. ¿Qué puede ocasionar una cirugía cualquiera si el cuerpo no está en óptimas condiciones para recibirla?
¿Qué efectos podrían surgir a partir de un cuerpo que no se encuentre listo para ello? Bueno, aquí tenemos varias cosas. Primero, eh, podemos tener complicaciones durante la cirugía, ¿sí? De todo tipo de complicaciones. Podemos tener complicaciones en el posoperatorio inmediato y en el tardío. Ujú. ¿Qué tipo de complicaciones? Vamos a dar algunos ejemplos. Un paciente diabético que no está adecuadamente preparado, pues ese paciente va a tener dificultades en su proceso de cicatrización, en su proceso de reparación de los tejidos. Diferente a que si el paciente entra a cirugía con su diabetes descontrolada, controlada. Ahora, un paciente hipertenso descontrolado, pues nos puede llevar a muchísimas patologías como patologías cardíacas, renales, y esto nos va a complicar. Por lo tanto, si el cuerpo no está en óptimas condiciones, no debe ser intervenido a no ser que se trate de una condición de urgencia extrema en la cual volvemos a lo que hablaba ahora, el riesgo y el beneficio se van a sopesar y bueno, Claro, yo no, me llegó un accidentado, yo no tengo tiempo de controlarle al 100% las su variables. diabetes, necesito intervenirlo y después en el posoperatorio voy a intentar equilibrar eso. Pero si es una cirugía electiva, o sea, electiva quiere decir que la puedo programar para cuando yo quiera, tengo como médico la obligación de preparar a este paciente para tenerlo en óptimas condiciones y Claro, poderlo intervenir. perfecto. Clarísimo. A ver, doctor, esto después de estar leyendo un poco, me gusta porque además tú estás muy involucrado. ¿Podemos entender qué es la psicoprofilaxis para las personas que están o han sido intervenidas y a lo mejor no conocen este concepto? Oye, no creas que yo estoy muy involucrado con esto porque la psicoprofilaxis, esto me suena más a asunto de psicólogos y psiquiatras. Algo hay de eso, ¿sí, no? Pero mira que es una bonita combinación. Exacto. Psico, de mente y profilaxis. Aquí hay una cosita con este término profilaxis. Eh, Les tengo que decir, hay muchos médicos en este momento en el Zoom y en algún momento yo le pregunté a varios médicos cuál era la diferencia entre prevención y profilaxis. Y hasta hoy, ni buscando en los libros, he encontrado esa diferencia, pero yo acuñé una diferencia. ¿Y en qué consiste? La profilaxis es toda medida que tomamos para evitar algún evento que puede ser negativo cuando cuando no tenemos indicios de que algo nos pueda llevar allá. Lo pongo más clarito. Si yo aquí en este clima tan hermoso que tengo, uy, perdón, que la batería se me está agotando y no me había dado cuenta. No te preocupes. Ya resuelto. Qué rápido. No, no la mía, la del computador. No, la tuya siempre está Está a con tope. pilas cargadas. Bueno, entonces decía, si en este clima de sol yo salgo con un paraguas, eso es una profilaxis porque no hay nada que me diga que puede llover hoy. Pero cuando las nubes están cargadas y yo digo, uy, hoy va a llover, eso es una prevención. O sea, son las mismas medidas tomadas ante el indicio de algo que puede ocurrir. O sea, las nubes están cargadas, están negras, eso es un indicio para mí de que puede llover. Ahí saco el paraguas, eso es una prevención. Pero si no hay indicio de que vaya a llover y yo saco un paraguas, eso es una profilaxis. Entonces, ahora trayéndolo aquí desde el punto de vista psicológico, pues lógicamente se trata de preparar psicológicamente a este paciente para que cuando tenga su evento quirúrgico, mentalmente esté consciente de cada uno de los elementos que hacen parte de esa intervención, sepa
qué es lo que se le va a hacer e interiorice su proceso para que haga parte también de la recuperación. Exacto. Eso tiene un poquito a ver con algo que en medicina se llama el consentimiento informado, pues es cuando se le explica al paciente todo lo que se le va a hacer y el paciente acepta. Pero en este caso, también al explicársele, se le involucra, se le prepara y estando más consciente, su recuperación obviamente va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a ser un elemento colaborativo. Y me encanta y te diré que solamente añadiendo esto, leí también por allí que la psicoprofilaxis también, bueno, se lleva en práctica en muchos hospitales y puede ser entre enfermeras incluso, a manera de que el paciente también, y dime si estoy equivocada, pueda hacer una catarsis emocional, es decir, manifestar, ¿por qué no?, los temores que está sintiendo y sentirse acompañado en ese proceso, porque siempre es, obviamente, incómodo, entramos en otro estado anímico desde casa, ¿no? Cuando sabemos que vamos a ser intervenidos. Entonces, me parece que muy bien, porque la verdad está sesgada esta lámina al meterla por aquí, que tiene que ver mucho cómo estamos mentalmente, anímicamente y físicamente. Así que muchas gracias por esa respuesta que nos das. Y me encanta que exista esto de la psicoprofilaxis y que realmente todos los médicos lo lleven a la práctica o se hagan empáticos mayormente con sus pacientes. Muy bien, pues ahora vamos a entrar en materia de lo que hoy queremos ver. Ya sabemos quién es además de ti, de tu persona, hay otro protagonista por allí que entra en materia en esta videoconferencia, que es el glutatión. ¿Cómo proteger, doctor, al organismo para recibir una cirugía de manera óptima? No estoy diciendo perfecta, pero sí en los estándares ideales. Bueno, el punto número uno que habíamos dicho anteriormente es tener un paciente en excelentes condiciones clínicas. Ujú. Esto ya es un punto de partida importantísimo. Ahora, desde el punto de vista nutricional, este paciente, lógicamente, tiene que estar bien nutrido. Yo les voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para decirle algo que a veces me pasa con mis pacientes en cirugía plástica. Hay personas que me llegan y me dicen, es que estoy haciendo una dieta de no sé qué, de restricción, es que para que la grasa se ablande o disminuya. No, usted a una cirugía debe llegar en buenas condiciones clínicas, con una buena nutrición. Ojalá se pudiera ser así, asesorado de un nutriólogo, nutricionista, ¿sí? Entonces la parte nutricional es importantísima, que todos sus parámetros clínicos estén bien. Pero aquí nosotros también hablamos de otra cosa y es un mejoramiento del sistema inmunológico. Y ese mejoramiento del sistema inmunológico lo hacemos a través del combate al estrés oxidativo. ¿Sí? Ya dijimos que el estrés oxidativo es algo que nos oxida las células y eso nos va a disminuir nuestro sistema inmune. Si nosotros combatimos el estrés oxidativo y elevamos nuestro sistema inmune, vamos a salir muy bien librados de una cirugía. ¿Por qué? Porque vamos a tener elementos a favor, como son menor dolor, menor inflamación, más rápida recuperación. Sí. El sistema inmune muchas veces nosotros lo vemos como simplemente ese que nos protege de agresiones externas e internas, pero el sistema inmune va más allá. Él tiene que ver también con la reparación de los tejidos. Por lo tanto, no es necesario que nos enfoquemos en protección contra microorganismos, etcétera, no. También es la reparación de nuestros tejidos la que se va a ver involucrada y se va a ver beneficiada cuando nuestro sistema inmune se fortalece. Fortalece más que eleva, ¿cierto? Perdón, no te escuché, Se ¿qué pasó? fortalece más que se eleva, para tener claro el Exacto, concepto. se trata de fortalecerlo. Muy Exacto. bien, de tenerlo en óptimas condiciones. Muy bien. En cuanto a cicatrización, doctor, que yo creo que esta pregunta todos nos la hacemos. ¿Hay alguna diferencia? Yo me voy a meter ya con el glutatión porque evidentemente la pregunta anterior estaba sesgada en relación a tú hablas de estar bien nutridos y me imagino que también hablas de nutrición a nivel celular.
Correcto, sí, claro. Y tener, porque si estamos hablando de estrés oxidativo y esto es a nivel mitocondrial, a nivel celular, bueno, pues entonces ya podemos entrar en materia de lo que hoy nos ocupa tanto y que a todos siempre nos resulta, nos maravilla, ¿no? Que es este universo que se conoce pues a partir del siglo XX, que es el glutatión. Entonces, dicho todo esto, te pregunto, en cuanto a lo que refiere a la cicatrización, de todas maneras está haciendo una incisión en cualquier parte del cuerpo, ¿hay diferencia con niveles de glutatión óptimos que sin ellos? ¿O hay diferencia con niveles óptimos o reforzados del sistema inmunitario que no? En cuanto a cicatrización, y tengo aquí una lámina tuya, por cierto. Vamos para allá, ¿quieres que la muestre? Bueno, claro que sí hay diferencia, porque si tú tienes un organismo con un sistema inmune fortalecido, lógicamente, todas estas fases que estamos viendo allí, que hacen parte de las fases de la cicatrización de las heridas, se van a ver potenciadas en el sentido de que van a mejorar. Cuando nosotros sufrimos una agresión, eh, tenemos un sangrado porque nos hicimos un corte. Lógicamente comienza a sangrar, pero el organismo inmediatamente lanza mano de unos mecanismos como son cerrar, intentar cerrar el vaso sanguíneo, o sea, es como si en la llave abierta la intentara cerrar, y al mismo tiempo lleva a otras células que se llaman plaquetas, les dice vamos a unirnos con otros elementos y vamos a formar un tapón para que se impida la pérdida de sangre. Entonces, esa fase inicial que aquí la vemos se llama hemostasia, ¿cierto? Y Sí. es un mecanismo de defensa. Si nuestro sistema inmune no está bien fortalecido, aquí vamos a tener problemas. Si estamos tomando anticoagulantes, por ejemplo, aquí vamos a tener problemas. En la siguiente fase, que va muy pegadita a ella, ¿sí? Viene la inflamación. Y por eso es que cuando nos golpeamos, cuando nos herimos, se nos hincha esa parte que fue injuriada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una migración de células que hace con que todo ese organismo busque la defensa. O sea, la inflamación en sí, en principio, no es maléfica. Ella es maléfica cuando es exagerada. Entonces, vamos a controlar un poco esa inflamación para permitirle al organismo ir hacia la siguiente fase, que es una fase ya de reparación, donde se forma un tejido que se llama de granulación, porque parecen granitos. Estoy hablando de una herida, por ejemplo, abierta que la vemos como rojita, ¿sí? Sí. Pero después ella se va cerrando, se va epitelizando y hasta que finalmente cicatriza. Y esa es la fase ya de remodelación y maduración de las heridas. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sistema inmune fortalecido, lógicamente que estas fases van a transcurrir con una suavidad, con una tranquilidad impresionante. Pero si nosotros no estamos fortalecidos inmunológicamente, si no estamos combatiendo el estrés oxidativo, lógicamente esto no se va a dar. Aprovecho, por ejemplo, para en estos días, hace una semana, pues a mí me hicieron una cirugía odontológica bastante fuerte y tenía un colega que le hicieron también una cirugía similar, mucho menor que la mía, pero él estaba prácticamente de muerte y yo estaba como si nada. ¿Y por qué? ¿A qué le atribuyo yo eso? A que yo preparé mi organismo para combatir ese estrés oxidativo. Por lo tanto, el único malestar que yo tuve fue un vómito al terminar el procedimiento porque tragué sangre y la sangre irrita el estómago y produce vómito. Pero una vez cesado eso, estaba como si no me hubieran hecho nada. Y es justamente por el mejoramiento del sistema inmunológico y por el mejoramiento del estrés oxidativo. Pues no te vamos a dejar ir sin el secreto. ¿Y cómo
es que tenías preparado ese organismo tan sabiamente para que todo recayera netamente en un vómito y ya está, y tuvieras todavía ventaja, no compitiendo, pero sí comparándote con el otro paciente, con tu colega. Bueno, eso te lo voy a decir más tarde porque Sí, yo el creo que tú secreto. pusiste una lámina por allá adelante y, Muy y bien. entonces cuando lleguemos ahí te lo voy a decir. Allí me vas a contar el secreto. Bueno, te lo agradezco, ¿eh? No te vas a ir tan fácil. Bueno, vamos a hacerte esta pregunta que por supuesto, bueno, pues es parte de este proceso y de estos temores lógicos no, que tienen fundamento realmente. Las medicaciones que hoy existen para paliar los efectos de una cirugía, ¿son del todo seguros para el organismo, doctor? Bueno, los medicamentos, muchos de ellos sí, claro, son seguros, pero no podemos olvidar que todo medicamento trae consigo su pequeña listica de efectos colaterales. Eso es Por exacto. eso, eh, yo a manera jocosa le digo muchas veces a mis pacientes, muchas veces usted tiene un dolor de cabeza, se toma un medicamento para el dolor de cabeza y le alivia el dolor de cabeza, pero ese medicamento le irrita el estómago. Ahí usted se toma otro para resolver la cuestión de la irritación Ujú. estomacal, pero ese le da estreñimiento y en ese caso pasa a tomarse otro para el estreñimiento y este le acelera el corazón. Entonces se pasa y se toma otro para que le disminuya la aceleración del corazón y este otro le produce dolor de cabeza. Madre O mía. sea que entramos en círculos viciosos. Eso no quiere decir que nosotros tengamos que renegar de los medicamentos. Los medicamentos son benéficos, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen efectos colaterales y que algunos de ellos no los podemos tomar justamente porque nos pueden traer más maleficio que beneficio. Ejemplo, un ejemplo Ejemplo, que tengas. sí, sí, claro. Yo te puedo decir, por ejemplo, eh, eh, una sobredosis de acetaminofén, ¿sí? Ujú. O no una sobre, alguien, no me voy a ir con eso, me voy a ir, por ejemplo, alguien que dice, no, es que yo me tomo todos los días una aspirina sin necesitarla, pero es que esa es una costumbre y me dijeron que eso me va a ayudar a que no se me formen coágulos y no sé qué. Pero uy, golpeé algo por aquí. El día en que te cortes, vas a Sí, sangrar sin parar, ¿sí? Y sí. estabas usando algo que pues creías que era benéfico, pero te va a traer un maleficio, ¿sí? Entonces, también yo hablaba del acetaminofén. El acetaminofén es un excelente analgésico, pero tú puedes llegar a tener una intoxicación brava por acetaminofén. Y el uso de acetaminofén te baja las defensas. ¿Quién lo dijera? ¿Y por qué te las baja? Porque el acetaminofén a nivel del hígado interfiere con la producción orgánica de glutatión. Y el glutatión es importante para nuestro sistema inmune. Por lo tanto, mira, es un medicamento bueno, pero te puede traer consecuencias negativas. Y al final se está yendo al efecto, no a la causa, solamente es para paliar efectos de una cirugía. Ok, Correcto. muy bien. Regreso, doctor, a la palabra que a todos nos encanta, glutatión. ¿Cómo se correlaciona, en este caso de forma directa, el glutatión, esta molécula maravillosa que habita en cada uno de nosotros, con un cuerpo que será sometido a una cirugía? Bueno, esa pregunta es muy pertinente, muy interesante. Hace un momento yo dije que como seres vivos requerimos de 4 elementos para poder sobrevivir. Basta con que uno de los 4 falle para que digamos adiós vida. Lo repito, oxígeno. Si nos falta el oxígeno, nos morimos. Si nos falta el agua, también. Si no tenemos alimento, también nos morimos. Y si no tenemos glutatión, también. La diferencia del glutatión con los otros es que es más paulatino. Los otros te dan un tiempo, el oxígeno, pues te da un tiempo de espera muy corto. El agua
un poquito más larguito, el alimento más y el glutatión más. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es la segunda molécula más encontrada en nuestro organismo. La número 1 es el agua. La número 2, el glutatión. Si nuestro glutatión se baja, y él se baja por varias razones, vamos a tener problemas de salud. ¿Qué elementos nos bajan el glutatión? Bueno, uno natural, la edad. Otro, la mala alimentación. Cuando nosotros creemos que nos alimentamos y comemos comida chatarra, pues eso va a influir en nuestro estado nutricional. Tenemos la contaminación atmosférica. Todos respiramos el aire que nos llega, lo que tenemos en la calle, eso nos va bajando los niveles de glutatión. Y hay un pequeño círculo vicioso. Las enfermedades nos bajan el glutatión y la baja del glutatión nos aumenta las enfermedades. Entonces, miren que también tenemos allí problemas. Y ustedes dirán, ¿quién es el glutatión? ¿Sí? Pues yo creo que tú tenías una lámina que hablaba del glutatión, Moni. El glutatión Vamos es, para. es ¿Quieres una que? molécula Sí. que está constituida por 3 aminoácidos que se llaman glicina, cisteína y ácido glutámico. Pues sucede que la glicina y el ácido glutámico, aún en esa comida chatarra, los encontramos. Pero la cisteína es el elemento del trípode que está faltando para que nuestro trípode, vuelvo y repito, esté en pie. ¿Y eso por qué? Porque la cisteína es un aminoácido que, aunque está en muchos alimentos, los seres humanos, como tenemos por hábito cocinar los alimentos, allí perdemos la cisteína, porque la cisteína es termolábil, o sea, se degrada, se desnaturaliza, con el calor se desaparece. Y esto me hace recordar algo que yo vivía cuando niño. Yo veía a mi papá que tomaba jugo de naranja y le echaba un huevo crudo. Pues, aún recordándolo, me parece espantoso. Pero hoy en día, con el conocimiento médico, digo, mi papá estaba fortaleciendo su sistema inmune porque estaba aumentando sus niveles de glutatión. La cisteína la tenía purita, no la degradaba. Por lo tanto, esos 3 elementos hacen con que se forme el glutatión. Y el glutatión tiene innumerables funciones, innumerables. Yo simplemente aquí tenemos 4 ejemplos de lo que hace el glutatión. A mí me gusta poner 5 con este acrónimo de IDEA, para que tengan una idea de lo que es. Con la I, pues estamos fortaleciendo el sistema inmune. Con la D, nos estamos desintoxicando, o sea que estamos limpiando nuestro organismo. Con la E, ¿se acuerdan que yo les hablaba de la mitocondria? Pues allá se está produciendo la energía, esa misma que me permite mover las manos y poder hablarles en este momento. La cuarta función, antioxidante, o sea, que va a hacer con que esos radicales libres los podamos eliminar, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Y tiene una quinta dentro de estas básicas, que es la de antienvejecimiento. Y me dirán ustedes, uy, entonces, fortaleciendo la glutatión, ¿no me voy a poner viejo? Claro que sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de antienvejecimiento, estamos hablando es de la calidad del envejecimiento. No es lo mismo envejecer lleno, que tengo un librito aquí. Bueno, no es lo mismo envejecer lleno de problemas de salud que envejecer saludable. Y entonces cuando hablamos de antienvejecimiento estamos hablando de mejor calidad de vida, mejor calidad de nuestro envejecimiento. Totalmente. Yo te decía lleno, pero además de glutatión. Oye, doctor, ¿y por qué tenemos esta lámina aquí? Cuéntame, ¿nos vas a cantar? ¿Vas a tocar? ¿Qué es esto? Bueno, la guitarra la dejé por ahí atrás, pero esta Me hace lámina, que tú y el doctor Restrepo tienen ahí su dueto y no me invitan, ¿eh? Bueno, no, te invitaremos. eso. Miren, eh,
el glutatión es llamado el antioxidante maestro, porque en su ausencia, los otros antioxidantes tienen su capacidad de acción reducida. Esa lámina me gusta y también podríamos poner otra que también me parece que es pertinente y es la de un director técnico de fútbol. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes van a ver una orquesta, verán que cada músico sabe tocar su instrumento, sabe leer la partitura y sabe hacer la ejecución del instrumento. Si eso lo sabe, ¿para qué necesita de un director de orquesta? No lo necesitaría porque todos saben tocar, pero no, necesita alguien que armonice la melodía. En un equipo de fútbol, todos los jugadores saben jugar y saben jugar en su posición. Y si lo saben hacer, ¿para qué un director técnico? Para que organice la estrategia. Bueno, aquí pasa lo mismo. La vitamina C sabe qué hacer. La vitamina D, E, licopeno, magnesio, zinc, selenio, todos ellos saben lo que tienen que hacer, pero necesitan de un maestro que les diga, tú, aquí, ahora, páusate tú acá y sigue tú acá. Siguen los dos, todos, vamos, pausa, En vamos, armonía. lento. O sea, eso es la maestría del glutatión dentro de nuestro sistema antioxidante. Por lo tanto, si tú te tomas toneladas de vitamina C, pero no tienes niveles buenos de glutatión, no estás haciendo mucho, porque esa vitamina C no va a poder responder porque le está faltando el que le dice cómo, dónde y cuándo ejecutar su acción. Por eso esta lámina. Ok, el director de orquesta entonces es nuestro glutatión. Me encanta tu analogía. Muy bien, entonces yo creo que esta está más que respondida, pero solo para ser reiterativos y que todo el mundo tenga claro que cualquier tipo de cirugía, cualquier tipo de cirugía, el glutatión juega un papel muy importante. Creo que ya lo dijiste, pero si quieres decirlo en una sola frase, ¿qué papel juega como tal en el organismo durante cualquier tipo de cirugía? Bueno, no, yo te la amplío un poquito. No es solamente durante, es antes, durante y Y después. después. Te va a fortalecer el sistema inmune, va a hacer con que el proceso inflamatorio sea más suave. Por lo tanto, el glutatión no es analgésico, pero teniendo un proceso inflamatorio más suave, va a disminuir la carga de dolor Claro. y va a acelerar la recuperación. Y eso era lo que pasaba entre mi colega y yo. Tenía, la cirugía de él fue más chiquita que la mía, Claro. era cirugía odontológica, pero él estaba de muerte y yo estaba como si nada. ¿Por qué? Porque yo tenía elevados mi sistema inmune a través del fortalecimiento, tomando un precursor para que mi organismo fabrique glutatión, porque el glutatión no te lo puedes tomar. Por ahí a veces encontramos en el mercado preparaciones que te dicen que son ricas en glutatión. Eso no te va a hacer nada, porque una vez entra al tracto digestivo, se va a degradar. Así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar precursores para que esos precursores te permitan a que tu organismo trabaje y forme glutatión. Perfecto, clarísimo, y creo que acabas de dar al punto con una pregunta que ya te iba a hacer y que entonces esto acorta el tiempo para que podamos ir a las preguntas que ya veo que te están haciendo por aquí y que te las voy a trasladar, por supuesto, con mucho gusto. Creo que esta ya quedó respondida con la Eso analogía que quedó hiciste. respondido, sí. Sí, porque es importante la antioxidación. Bueno, ya lo tenemos claro como la manzana, porque entra oxígeno y el órgano se empieza a ver deteriorado o la parte de la cirugía. Perfecto. Vámonos directo. Pero aprovechemos esa lámina un momentico. Claro. ¿Sí ves? Eh, Nosotros, ustedes ven en eso, ¿qué color es? Naranja, el radical libre. Ese Sí, radical libre es como un ladrón al acecho, queriendo quitarle a, a, a alguien lo que él posee. Y el antioxidante sería como un sistema, no es un policía, pero es un sistema que le dice, vea, no robe, venga, yo le doy trabajo para que usted se regenere y pueda ser parte de la economía productiva. me encanta. Entonces, aquí pasa eso. El antioxidante,
cuando el radical libre va a robar los electrones, le dice, no, tenga, yo le doy uno, que para que usted se regenere y nos permita trabajar en armonía. Me encanta. Eso es lo que pasa allí. Me encanta y me parece clarísimo. Que parece mentira, pero qué importante es no solo preparar al cuerpo, sino estar conscientes. Fíjate, tu recuperación, es que me cuentas esto, yo tengo muchos casos en casa, no sé si muchos, pero los casos que he vivido de personas intervenidas tanto en casa como en mi familia, es que lo pueden comparar con personas en el hospital y es radical el cambio, ¿no? A mismas edades incluso. Así que vámonos directo, doctor, a hablar de también lo que nos compete, cómo elevamos entonces los niveles de glutatión, entendiendo que es este director de orquesta, cómo elevamos los niveles de glutatión de manera efectiva para los procesos quirúrgicos. Y para hacerte esta pregunta, yo ratifico lo que tú acabas de decir de manera gráfica. ¿Por qué tomar precursores? ¿Por qué? Y voy a tener que señalar aquí a la N-acetilcisteína, por supuesto al liposomado, por supuesto al glutatión inyectado, a todo lo que nos preguntan siempre, oye, pero es que pasé por un General Nutrition Center, perdón, ya dije la marca, oye, pasé por un herbolario, pasé por esto y vi perfectamente que está el glutatión, ¿por qué no mejor me lo tomo directamente? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no? Bueno, ya dijimos, glutatión tomado, pues no te va a hacer nada. Necesitamos los precursores. Básicamente necesitamos un precursor, porque ya dijimos, la glicina y el ácido glutámico los encontramos en todos los alimentos. Pero la cisteína la encontramos, por ejemplo, en el brócoli, en el huevo crudo, en la carne cruda, en la leche recién ordeñada, no la del supermercado, en todos estos elementos. Pero para que ellos nos puedan dar la cantidad de cisteína adecuada, necesitaríamos comernos cantidades industriales de todo esto. 15 kilos de brócoli diario, 10 litros de leche recién ordeñada, bueno, 13 kilos de carne cruda. Eso es demasiado. Por lo tanto, existe comercialmente en el mercado un elemento que se llama el inmunocal, que no es otra cosa que un concentrado de cisteína. Y esa cisteína, una vez la ingieres, se va a unir en tu organismo con la glicina y el ácido glutámico y se va a formar el glutatión. Esto va a hacer con que nuestro organismo esté fortalecido, con que podamos salir de los procesos no solamente quirúrgicos. Hay otros procesos que requieren de tener una buena, un buen sistema inmune. Por ejemplo, Sí. los pacientes con cáncer que tienen quimioterapia. Yo les pregunto a ustedes si alguno de ustedes ha visto un paciente sometido a quimioterapia, por decir, por un cáncer de mama. Y esa persona se le cae el pelo, se le quiebran las uñas, tiene un malestar general y uno diría, bueno, pero ¿por qué le va a pasar eso si el cáncer es de mama, no es del pelo? Pues porque la quimioterapia ataca no solamente la célula cancerígena, Sí. también ataca las células sanas. Cuando tú tienes un nivel de glutatión orgánico elevado, cuando tú tienes un buen sistema inmune, lógicamente esa quimioterapia va a afectar mucho menos las células sanas y digamos que, entre comillas, se va a enfocar en el problema. Por lo tanto, vemos que no solamente para cirugías, es para otras condiciones clínicas que nos puede servir bastante tener unos buenos niveles de glutatión. Yo te cuento algo a título de anécdota, o no sé si de anécdota, pero de práctica. Mis pacientes en cirugía, prácticamente todos, ha habido unas pequeñas excepciones, los preparo dándole buenos niveles de precursor de glutatión y en el posoperatorio prácticamente nunca utilizo antibiótico. El Wow. único antibiótico que usan mis pacientes es el que el anestesiólogo les pone en el momento de la inducción anestésica y no más. En el posoperatorio ningún paciente mío se toma un gramo, medio
centigramos de antibiótico, absolutamente nada. ¿Y por qué lo hago yo? Porque tengo la confianza de que tengo un paciente fortalecido. Y gracias a Dios es muy raro. Yo creo que eh, en los 32 años que llevo como cirujano plástico, eh, desde que yo comencé, primero, a hacer una preparación buena del paciente y segundo, a hacer una suplementación nutricional, yo no he tenido, son muy raras las infecciones, muy, muy raras. Si hay dos, no hay tres. Qué maravilla. Y eso no es azar, doctor, así que vamos a pasar directamente a esta materia, porque yo te voy a preguntar, cuando hablas de suplementación, lógicamente tú eres, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ello, un integrante más de esta familia, la que llamamos la familia Inmunotech, que además de manera emblemática es una familia que está compuesta por múltiples profesionales de la salud de diferentes ramas, que eso también nos enorgullece mucho, y algo es que atrae a los profesionales de la salud, y tú no eres la excepción. Así que como cirujano, ¿por qué con tantos años de experiencia recomiendas a tus pacientes, estás en la práctica del Inmunocal, de que tomen Inmunocal? Y estoy hablando ya de la marca registrada de Inmunotech directamente. Mira, a mí me sucedió algo muy, que, pues yo lo llamaba en el momento curioso, pero una vez estando, pues en esta familia, como tú bien dices que es, me di cuenta que no solamente a mí me pasó, sino a muchos otros médicos principalmente. Y es que no creíamos. Yo no creía en el inmunocal porque me dijeron que me presentó esto, que no es médico. Me dijo, mira, es que con esto se fortalece el sistema inmune. Yo primero lo vi y dije, bueno, este no es médico, ¿qué va a saber de esto? Segundo, sí, es verdad. Segundo, si fuera así, ¿por qué no lo encuentro masivamente en las farmacias? ¿Sí? También me parecía que era un curalo todo y un curalo todo, una panacea, pues no existe. No. Pero tuve algo que, eh, que sí, siempre ha sido parte de mi ADN y acá lo escucho mucho, es que no basta simplemente con no creer, sino que también hay que investigar. Y yo toda la vida en las cosas en las cuales, muchas de las que no he creído, investigo para ver hasta qué punto mi duda es consistente o es infundada. Y comencé a investigar y me di cuenta que yo estaba equivocado y comencé a ver entonces el escrito del doctor Luc Montagnier con los pacientes con SIDA y comencé a meterme más en este mundo y me di cuenta que simplemente estaba equivocado. Y cuando comencé a usar el inmunocal, me di cuenta que me estaba perdiendo de algo. ¿Por qué? Porque estaba, para mí, le voy a citar como ejemplo una de las cirugías que yo digo que son más agresivas dentro de mi práctica, que es una liposucción. Pues como es corporal, los pacientes al día siguiente están de muerte, digamos así, por el dolor, por la incomodidad, etcétera. Pues desde que yo comencé a usar el inmunocal, todo eso se disminuyó prácticamente en un 80%. Mis pacientes están bien al día siguiente. No necesito, miren, no necesito de ningún otro elemento, no necesito antibióticos, solamente complemento o suplemento con analgésicos, pero basta, no requiero de una gran farmacia, Farmacia, sí. ¿sí? Porque los pacientes se recuperan. En estos días tuve un paciente que hace unos meses le había operado la nariz y ahora regresó porque había un detallito de la nariz que no le gustaba y como era algo chiquitito, pues lo hicimos así y yo obvié darle el inmunocal. Él se inflamó enormemente y me dijo, bueno, ¿y por qué la vez pasada que la cirugía fue más grande, por qué no me pasó esto? Y ahí fue donde yo caí en cuenta. Yo le dije, esta vez no No. te preparé eh,
tu estrés oxidativo. Y ahí está la consecuencia. Entonces, la investigación nos lleva a concluir que no basta simplemente con que seamos escépticos, porque nosotros como médicos fuimos educados dentro de un ámbito reactivo. O sea, aparece la enfermedad, reacción. El paciente tiene esto, reacciono y le mando esto o aquello. Pero somos poco preventivos. Sí. En este caso, con el inmunocal, estamos siendo preventivos, estamos siendo también profilácticos. Qué maravilla. Yo nada más he de acotar una cosa. Tú dijiste me equivoqué. Más bien yo creo que no es equivocación, doctor, es falta de información porque no negaste, pero simple y sencillamente más que equivocación, equivocación sería haber dado un mal diagnóstico, pero no, yo creo que te abriste, a lo mejor fuiste un huesito duro de roer como el lógico por la formación que tienes, pero era falta de información y esto es un gran mensaje para todos nosotros y esto es una maravilla. Por ahí me dicen que no hay audio, yo te estoy escuchando muy bien, entonces les pido a cada uno que puedan conectar sus propios ordenadores para poder ver, poder escuchar correctamente. Doctor, simple y sencillamente para hacerlo más llano y nos vamos más rápido por las preguntas que tengo para ti. Esto desde luego fue parte de lo que seguramente investigaste y que tengo que ponerlo en pantalla para aquellos que se conectan por primera vez y que para ti como médico, porque para mí son números, sí es un currículum, pero para ti como médico tienen un significado especial, supongo. Bueno, el significado especial está no tanto en los números que aparecen ahí, está en la persona que aparece ahí, el doctor Jimmy Gottman. Eh, pues yo he tenido la oportunidad de compartir con el doctor Gottman, no en grandes conversatorios personalmente, así uno a uno, pero sí hemos estado en la misma sala, he escuchado sus charlas, me he acercado a él a preguntarle cosas y me ha respondido. Y el doctor Gottman es quizás la persona que más entiende de glutatión en el mundo. Es una autoridad mundial. Y cuando uno lo escucha hablar y escucha de todas los resultados de sus investigaciones científicas, ahí uno se da cuenta que está en el camino correcto. Cuando uno ve que este producto, sin ser un medicamento, aparece en el vademecum de los doctores en Estados Unidos, aprobado por FDA sin ser un medicamento, uno dice, oye, estamos yendo por el camino correcto. Totalmente. Me encanta que digas esto. Yo te hice una pregunta que acompaña nada más a esta respuesta que pondré siempre porque ustedes, los médicos, me han hecho favor de respaldarla y que me dicen que la deje como lámina de las que suelo exponer y es solamente para acotar cuando alguien pregunte, pero es que cuando me digan qué es el inmunocal y yo soy paciente y se lo quiero llevar o no soy paciente, soy, no sé, el pariente del paciente o la esposa del paciente y lo quiero llevar, se puede responder así, doctor, es un nutracéutico. Y esto da pie a que el mismo médico sepa que no estamos intentando cambiar ningún tratamiento ni diagnosticar nada, simple y sencillamente enaltecer aquello que él está recomendando. ¿Es así? Correcto. Un nutracéutico es un nutriente natural con calidad farmacéutica. Esto quiere decir que es un producto que se elabora en un laboratorio, pero es un producto natural. ¿Sí? Eso es un nutracéutico. Y lógicamente, cuando damos este nutracéutico, esto no es un medicamento, no es una pócima mágica, es un elemento que va a ayudarle a tu organismo a que forme glutatión. ¿Sí? No interactúa con ningún medicamento, o sea que si una persona se está tomando la farmacopea completa, esto no le va a interferir negativamente. ¿Por qué? Porque no interactúa con esos medicamentos, no tiene efectos colaterales que uno pueda decir, esto es un efecto colateral de este producto. Perfecto. Está hecho para todo el mundo, todo aquel que respire lo puede tomar. Por lo tanto, es algo que es benéfico para nuestro organismo.
Buenísimo, me encanta. Y queda clarísimo, yo diría que hasta a veces pueden hacer mayor caravana con sombrero, no sé si ajeno o propio, pero los médicos, porque lo que están haciendo todavía sale con mejores resultados gracias a que los niveles de glutatión del paciente están elevados. Fíjate que aquí puedo desesperar a todos con la pregunta que te voy a hacer, pero es porque vislumbro solamente, pero puedo estar muy equivocada, que hay personas que a lo mejor tienen preguntas específicas de una cirugía. Así que voy a acotar esta con cierta humor negro, pero quiero que se tome a bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una intervención, porque sé que va a haber quien nos pregunte esto, en una intervención de rodilla? ¿Por qué es importante que yo haya tomado Inmunocal y por añadidura tenga elevados mis niveles de glutatión? Específicamente de la rodilla, vamos para allá. No, la rodilla es parte del organismo, o sea, no va a hacer diferencia si la cirugía es de la rodilla, si es del corazón, si es de una reducción mamaria, si es de las orejas, de los ojos, no importa. Como organismo somos un todo y ese todo de nuestro organismo va a actuar en todas las esferas del mismo. Por lo tanto, el producto no es específico para nada. La única especificidad que tiene es hacer con que tu organismo produzca glutatión y teniendo glutatión, pues lógicamente es un organismo fortalecido que se va a defender de las diversas patologías, que se va a recuperar más rápido, que te va a permitir soportar con mejor condición una quimioterapia, una radioterapia, etcétera. Pero no importa de qué parte del organismo se trate. Con esto lo que estoy haciendo, doctor, te imaginarás, es eximir o exentar aquellas preguntas que vengan de con una especificidad, con una especificación. Bueno, pero la oreja, bueno, pero para una cuestión maxilofacial, si comprendemos el tema rodilla, comprendemos el tema de cualquier parte de nuestro organismo. Así que muchas gracias, traía un poco de jiribilla esa pregunta. Bueno, una pregunta muy amplia, pero en el antes, en el durante y en el después, ¿cómo debía tomar Inmunocal una persona que va a ser sometida a una cirugía de cualquier índole? O a lo mejor no, a lo mejor me dices que depende de qué tipo de cirugía. No, no depende del tipo de cirugía, depende del fortalecimiento que hagamos de nuestro organismo. Mira, no existen estudios que puedan avalar una dosificación específica para la preparación. Yo lo hago de una forma muy empírica. A un paciente le doy un sobre de Inmunocal clásico, el azul, un sobre por día. Sí, vamos a ver cuánto tiempo cuento con ese paciente, porque a veces tengo pacientes que me llegan desde del exterior 4 días antes para la cirugía y en su país o no existe el Inmunocal o simplemente no quisieron comprarlo allá. Comienzo con un sobre diario, pero cuando tengo más tiempo de preparación, entonces les digo, tómense un sobre diario y 15 días antes de la cirugía, entre 10 y 15 días antes, pasen a tomarse 2 sobres diarios. Después de la cirugía, sigan tomando 2 sobres diarios hasta que estén restablecidos. Ya cuando muchos de ellos sienten el beneficio del producto, que no es solamente para la cirugía, sino para algo más amplio, algunos lo seguirán tomando, otros dirán hasta aquí llego, pero por lo menos desde el punto de vista quirúrgico, yo, digamos así entre comillas, me curo en salud de saber que ese es un paciente que se va a recuperar mucho más rápido, que me va a llamar menos, porque antes me llamaban más, ay, mire esto, me pasa esto o aquello. Ahora duermo más tranquilo. Claro. Entonces, somos dos los que dormimos más tranquilos, el paciente y yo. Qué bonito escuchar esto. Doctor, cuando dices 2, ¿regular o platinum o mezclado? No, el clásico, clásico. Regular, el azul marino, ¿Sí? perfecto. El El clásico, el clásico. azul. Muy bien, esto ya queda Ya si hay disciplinado. alguna condición extra, le puedo agregar el platino, pero normalmente el azul te solventa las necesidades que tienes. Ya el plateado,
El se me fue el platino. nombre, el platino. El platino, pues tiene otros usos, digamos, cuando queremos recuperar masa muscular, fortalecer masa muscular, fortalecer el rendimiento deportivo, aunque ya tenemos el Immunocal Sport también. Pero para una cirugía, yo me siento muy tranquilo Con con el Immunocal clásico. Yo no aunque le haya llamo regular inflamación, porque regular me parece que es como regular son, bueno, yo le llamo clásico. el clásico. Muy bien. MX en México, que es la excepción a la regla, y clásico tú. Muy bien. Ujú. Te preguntaba esto por temas de inflamación. Entonces, esta pregunta ya queda disipada o queda respondida. ¿Las tomas y tipos de inmunocal varían según el tipo de cirugía? No. Perfectamente, es para cualquiera. Y por último, pregunta genérica para entrar en materia con una pregunta que te tiene Jaime Ibarra, por ejemplo. En niños que recibirán una intervención quirúrgica, ¿se recomienda igualmente inmunocal, doctor? Claro, claro. Miren una cosa, la cisteína, es que el inmunocal, pensemos, inmunocal es un nombre comercial, pero pensemos qué es lo que contiene. Contiene cisteína, nada más, solo cisteína, un precursor para el glutatión. Muy bien. Entonces, la cisteína es un elemento importante dentro de la leche materna. Yo hasta hoy me pregunto, bueno, ¿cómo hacen los bebés y cómo hicimos los que pasamos por allí alguna vez para sobrevivir tomando 6 meses, un año tomando solo leche materna? ¿Sí? Pues porque ahí están los nutrientes que se requieren. Pues la cisteína es uno de esos nutrientes. Un bebé, si lo están amamantando, él toma cisteína, tal vez no necesita un suplemento como este, por necesidad. Pero si lo queremos, si va a cirugía y lo queremos suplementar, le podemos dar unas cantidades inicialmente menores, pero ya sabemos, aquí no hay contraindicación. Por lo tanto, no hay un riesgo de que nuestro bebé, nuestros niños, se nos vayan a agravar o se nos vayan a morir porque tomaron inmunocal. Al contrario. Al Y en contrario, misma proporción, puede ser un sobre y comenzar con 2, o en el niño puede ser no, solamente no, no, un no. sobre. En los niños siempre es bueno comenzar con menos. Entonces, podemos decir, comenzamos con un cuarto de sobre. Eso lo llevamos así una semana, por ejemplo. Todo esto es empírico. Eh, Después aumentamos a medio sobre y ya cerquita de la cirugía podemos darle un sobre completo que no pasa nada.